Buenas tardes nuevamente a todos. Con este tema damos cierre a la teoría del consumidor, también conocida como teoría de la conducta del consumidor. El cierre de esta teoría pues es lo que se conoce como... Ya está. De nada. Buenas tardes, compañeros. Ya empezó a grabar. Con este tema damos por concluido la teoría del consumidor, también conocida como teoría de la conducta del consumidor, y con ello, pues, propiamente también lo conocido como equilibrio del consumidor. Al inicio del estudio de esta teoría, pues, eh, determinamos, bueno, la teoría determina que la conducta del consumidor está fundamentada en dos elementos. Uno, sus gustos y preferencias, que matemáticamente van a estar representadas por una función de utilidad que va a representar el grado de satisfacción que cierta combinación de bienes y servicios le van a dar al consumidor. A esa combinación de bienes y servicios le llamamos cestas de consumo, y que la conducta del consumidor también va a estar determinada por su restricción presupuestaria, por la cantidad de ingreso que tiene para gastar en esos bienes y servicios. Entonces, el objetivo de este consumidor representativo de la economía es maximizar su función de utilidad sujeto a su restricción presupuestaria. En algunos manuales de microeconomía encontramos dos problemas, uno al que le llaman problema primal y el problema dual. El problema primal pues se refiere a la maximización de la utilidad sujeto a una restricción presupuestaria, y por el lado del el problema dual que tiene el consumidor, bueno, pues es minimizar el gasto, ¿no? Sujeto a una función de utilidad, ¿no? Es el mismo problema, pero visto con el enfoque del gasto. Pero bueno, esto, digamos, forma parte, ¿no? De lo que encontramos en los manuales de microeconomía, y bueno, pues es importante conocer, ¿no? Que existen estos dos problemas, ¿no? Que le llamamos el problema primal y el problema dual. Por un lado, pues maximizamos la utilidad sujeto a una restricción presupuestaria, y por el otro, el consumidor busca minimizar el gasto sujeto a una función de utilidad. Bueno, para resolver este problema, el consumidor, pues, en esta teoría, pues, podemos utilizar un método específico para realizar este problema de optimización. Sí, bueno, el método que se utiliza comúnmente en economía para eh, resolver el problema de optimización del consumidor, pues son los multiplicadores de Lagrange. Ahora bien, en el problema primal, que es el que vamos a abordar hoy, el problema es el siguiente: el consumidor busca maximizar una función de utilidad que va a representar sus gustos y preferencias por diferentes combinaciones de bienes, de cestas de bienes, sujeto a su restricción presupuestaria. El nivel de precios, bueno, los precios de los bienes y servicios están dados, al igual que la renta. Esos elementos, esos datos, ya los conoce el consumidor, ya están dados en el mercado. Bien. Únicamente el método, ¿no? Vamos a ver, de optimización del consumidor en el problema primal. Multiplicadores de Lagrange. Se establece el lagrangiano, ¿sí? Su función de utilidad más la restricción presupuestaria multiplicada por lambda, que es el multiplicador de Lagrange. Entonces, bueno, a partir de
este lagrangiano, pues se determinan las condiciones de primer orden. Sabemos ya, por lo que vimos la semana pasada, que la solución al problema de optimización del consumidor va a ser el punto en que la restricción presupuestaria del consumidor es tangente a una curva de indiferencia, ¿sí? Ese punto de tangencia entre la pendiente de la restricción presupuestaria y la pendiente de la curva de indiferencia del consumidor es donde la relación de precios de la restricción presupuestaria es igual a la relación marginal de sustitución de la curva de indiferencia, ¿no? Que la relación marginal de sustitución de la curva de indiferencia es el cociente de las utilidades marginales de cada uno de los bienes, y que bueno, pues matemáticamente eso son las derivadas parciales de la función de utilidad con respecto a cada uno de los bienes, que es lo que tenemos a continuación. Sí, estas son las condiciones de primer orden de la optimización, son las derivadas parciales del lagrangiano con respecto a cada uno de los bienes, igualados a cero, los igualamos a cero. Y bueno, pues posteriormente igualamos estas identidades, y lo que vamos a tener a continuación pues es la relación de las utilidades marginales, que es la relación marginal de sustitución, igual a la relación de precios, ¿no? de la restricción presupuestaria. Bueno, a partir de aquí, del resultado que se tenga, función de cómo esté determinada la función de utilidad, es decir, la forma que tenga la función de utilidad, pues se despeja uno de los componentes, ya sea el bien X o el bien Y, para posteriormente sustituirlo en la restricción presupuestaria, y de ahí hacemos otro despeje, porque vamos a tener un factor común, ya sea en términos del bien X o del bien Y, para tener las siguientes funciones de demanda, ¿sí? Ahora bien, hemos visto que la condición de tangencia, como lo vamos a ver acá, es una condición suficiente. ¿Por qué es una condición suficiente, no? Los matemáticos saben de esto mucho, ¿no? O sea, son condiciones suficientes y necesarias, ¿no? O sea, suficientes y necesarias es que es así y es así, ¿no? Pero en el caso de las funciones de utilidad, bueno, también, ¿no? Que es en la optimización, pues para que podamos utilizar el método de Lagrange y tengamos esta condición de tangencia entre la curva de indiferencia y la restricción presupuestaria, pues la función de utilidad tiene que ser convexa, ¿no? Y estrictamente. Y la única que cumple con esas condiciones, que se le conoce como preferencias bien comportadas, ¿no? Que cumple con todos esos principios que vimos la semana pasada de las preferencias, es una función de utilidad que se de nombre Cobb-Douglas, por un economista y un matemático estadounidense que hicieron trabajos sobre esta función esta forma funcional. Entonces, esta función de utilidad, Cobb-Douglas, es la que más se utiliza en el análisis económico, en la redacción de artículos de investigación y en la elaboración de modelos económicos, de modelos matemáticos. Entonces, cuando hablamos cuando un artículo de investigación económica, ¿no? De estas características empieza hablando de un consumidor representativo de la economía con unas preferencias bien comportadas, bueno, ya sabemos que se trata de un consumidor que sus preferencias van a estar representadas por una función de utilidad Cobb-Douglas. Y lo que tenemos abajo son las cestas de consumo que optimizan la función de utilidad sujeto a su restricción presupuestaria.
Elementos destacables, ¿no?, sobre estas cestas de consumo. Bueno, en primer lugar, estas soluciones son ya demandas, ¿sí? Es la cantidad que demanda el consumidor en función de su nivel de renta, M, y del nivel de precios del bien que se está midiendo, ¿no?, del bien X. Entonces, como vimos en la sesión en la que estudiamos la demanda, ¿no?, dijimos que la demanda está en función, pues, principalmente del precio del bien, pero también está en función de los ingresos del consumidor y del precio de otros bienes, que pueden ser bienes sustitutos o de los bienes complementarios, ¿no? Bien, pues entonces esta demanda, ¿no?, esta cantidad que está demandando el consumidor, ya está en función de la renta con la cual cuenta y en función del precio de ese bien. Y bueno, pues todavía algo más, ¿no?, que se puede añadir a este análisis es de que este nivel de renta dividido entre el nivel de precios, pues nos da un indicador económico que es la renta real del sujeto, del consumidor. Eso que sea la renta real del consumidor, pues implica que tiene descontado el nivel de precios, es decir, que está libre de inflación, ¿no? Entonces, esta M, descontándole la inflación, ya que le estamos quitando acá el nivel de precios, es su poder adquisitivo, ¿no? Ajá, una vez que le descontamos el nivel de precios, a esto le llamamos poder adquisitivo del consumidor, que bueno, pues es la renta nominal, ¿no?, descontándole el nivel de precios. Sí, entonces, bueno, pues también ya hablamos, ¿no?, de que podemos tener funciones de utilidad que representan gustos y preferencias, como por ejemplo, de los bienes sustitutos o de los bienes complementarios, cuya solución, pues, no necesariamente es una solución de tangencia, ¿no?, sino que su solución es una solución de esquina, y que en este caso el método de optimización de Lagrange no aplica. Ajá. Entonces aquí tendríamos que utilizar otro método de optimización de este tipo de funciones para poder resolver el problema de optimización del consumidor. Bueno, esta parte de la teoría, digamos que esta es esta es la parte matemática que trata de explicar el comportamiento del consumidor, ¿no? O sea, cómo toma decisiones el consumidor, o sea, las toma con base en sus gustos y preferencias y su restricción presupuestaria. Ok, bueno, existen otras ramas de la microeconomía que también estudian el comportamiento del consumidor, sí, sí las hay, y que son más aplicadas, y bueno, pues también que se le conoce como la microeconomía experimental, ¿no? En la cual, bueno, pues no, aquí no hay, no hay un consumidor representativo de la economía, ¿no?, sino que el trabajo que se realiza es directamente con personas de verdad, ¿no? O sea, midiendo, viendo su comportamiento, ¿no?, ante distintas cestas de consumo, ¿no? Entonces sí la hay una, y no solo por parte de la economía, ¿no?, sino también por parte de la psicología y de la sociología, ¿no?, el estudio del comportamiento de los agentes económicos, ¿no?, en particular de los consumidores. Bueno, estas soluciones, estas óptimas, pues generan este equilibrio, ¿no?, para el consumidor, en la elección del consumidor, ¿ok? Por eso también conocemos esta teoría como la teoría del equilibrio del consumidor, ¿no? Porque pues encuentra un punto, ¿no?, en el que satisface, ¿no?, sus gustos y preferencias y se gasta todo lo que tiene destinado, ¿no?, para comprar bienes y servicios. Llega a un equilibrio, ¿no? Entonces, también por eso lo conocemos ahí como equilibrio. Y estas
cantidades, pues optimizan su función de utilidad. ¿Qué es lo que hace, o qué es lo que, qué más obtenemos con estos resultados? Bueno, por el lado del consumidor lo que vamos a obtener es la demanda individual. Este es un elemento importante que hay que ir guardando, ¿no? Hay que escribirlo, ¿no? Para lo que sigue, ¿no? Para lo que viene, que ya sería estudiar la parte de la macroeconomía, ¿no? Porque cuando estudiamos macroeconomía y definamos Producto Interno Bruto, vamos a ver, ¿no? Que el Producto Interno Bruto, la definición es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales que se producen en una economía en un periodo de tiempo dado. Y que tenemos tres métodos para calcular el Producto Interno Bruto. Y uno de esos métodos le llamamos método del gasto del producto, ¿no? Y por ese lado, el cálculo del Producto Interno Bruto está conformado por el gasto de las familias, más el gasto del gobierno, más la formación de capital, más algo que se llama variaciones de existencias, más las exportaciones, menos las importaciones. Bien, ahí por el lado de esa definición, el consumo de las familias, el consumo de los hogares, es la suma, ¿sí? Es la agregación de todas las demandas individuales, ¿sí? Entonces, esta demanda individual, esta demanda de los consumidores, es esa parte que cuando la agregamos, cuando la sumamos, es esa parte que también va a conformar al Producto Interno Bruto, ¿sí? Entonces, esta parte de la teoría microeconómica es muy importante, ¿no? O sea, bueno, esta demanda individual va a formar parte del Producto Interno Bruto, pero por el lado del consumo de las familias, de los hogares. ¿Cuándo? Cuando tenga todas las demandas individuales y las sume, ¿ok? Y bueno, pues gráficamente, o sea, ¿cómo se obtiene esa demanda? Manteniendo todo lo demás constante, o sea, vamos a suponer variaciones nada más en el nivel de precios del bien X1, ¿no? Bueno, vamos a suponer que disminuye, perdón, el precio del bien X1, y entonces eso que genera que la restricción presupuestaria se mueva hacia la derecha, ¿no? Teniendo mayores posibilidades de consumo del bien X1. Entonces, ¿cómo se va formando gráficamente la función la curva de demanda individual? Bueno, pues con la combinación de precios y cantidades, ajá, a las cuales se va a enfrentar ese consumidor en el mercado, ¿no? Para ese bien en particular, ¿no? Entonces, por este lado, ¿no? Que vemos en esta gráfica y de este bien en particular, en el que decimos, bueno, vamos a suponer que se mantiene constante el precio del bien X2 y el nivel de renta del consumidor y que varía, que disminuye el precio del bien X1, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? O sea, se mueve la restricción presupuestaria. Y esas combinaciones de variaciones de precios generan variaciones en la cantidad que puede adquirir el consumidor. Y la unión de todos esos puntos genera la función de demanda. Pero es de un bien en particular, ¿sí? Porque sabemos que en el mercado hay infinidad de bienes. Hay más bienes en el mercado, no solo uno, ¿no? Aquí suponemos que hay dos bienes para simplificar el análisis, pero en la realidad sabemos que hay infinidad de bienes y servicios. Entonces, esto nos lleva a un elemento más de esta teoría,
que también la vamos a ver en la macroeconomía, que se le llama equilibrio parcial. ¿Y por qué se le llama equilibrio parcial? Porque estamos estudiando a mercados particulares, a los mercados individuales. O sea, hay un mercado de refrescos, hay un mercado de alimentos procesados, hay un mercado, ¿no? Para cada tipo de bien hay un mercado. ¿Por qué? Porque para cada tipo de bien hay una oferta y una demanda. Ese es el lado micro, ¿no? Y entonces en el lado macroeconómico, cuando veamos la interacción de todos esos mercados en su conjunto, vamos a llegar a un modelo general, a un modelo de equilibrio. ¿Pero de qué tipo? De equilibrio general. Un equilibrio general implica que todos los mercados están en equilibrio. Ajá. Y lo que nos va a mostrar la macroeconomía a través del sistema de cuentas nacionales que vamos a estudiar más adelante, es ese equilibrio, el equilibrio de la economía en su conjunto, ¿no? Entonces, acá estamos viendo cómo estas propiedades microeconómicas se heredan al sistema macroeconómico, ¿no? Estas propiedades microeconómicas que vamos a detallar en el plano macroeconómico se le llaman microfundamentos de la macroeconomía y, pues, por ende, de los indicadores macroeconómicos que necesitamos estudiar y saber interpretarlos y utilizarlos para el análisis económico.